escuchó. Hola. Gracias, muy amable. Entonces, ¿qué fue de tu compañero? ¿Está de turismo? No, profesor, están en la Ay, otra clase. Lo que pasa es que el profesor está preguntando a grupo por grupo sus avances y mm, bueno, se está quedando con algunos. Y ya, en mi caso ya claro, nos claro, preguntó. correcto. Bien. Estos corresponden a A ver, vean. El día de ayer hablamos ya del plan de negocio. Estuvimos hablando ahí de varios elementos de un plan de negocio, ¿no? Y dentro de esos elementos hablamos que era necesario hacer un análisis FODA, ¿no? Es decir, un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que podía conllevar un negocio, ¿no? Este análisis FODA se constituye como un diagnóstico. Un diagnóstico. ¿Y para qué se hace? Para poder hacer un pronóstico. El diagnóstico es de lo que tenemos. Y lo que tenemos puede ser fortalezas, puede ser debilidades, puede ser oportunidades y puede ser amenazas. Y entonces queremos saber cuáles son esas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Y sobre eso podemos dar un salto cuantitativo, cualitativo para formular nuestro pronóstico, es decir, nuestro plan de negocios. No se puede hacer, hay un micro abierto ahí, por favor. Cero Ramos Cierre Espinosa. el micro, por favor, cierre el micro. Olga, tu micro. Jala de los pelos, por favor, no se puede trabajar así. Lucero, tu micro. Ya, entonces le decía que no se puede diseñar un plan de negocios si no se sabe qué es lo que tenemos. Y entonces, mediante este análisis FODA, vamos a saber lo bueno y lo malo que tenemos. Y de arranque vamos a ver entonces, hay varios aspectos. No vamos. el análisis FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, persona, producto o empresa. Permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio, persona, empresa o producto, permitiendo obtener un diagnóstico preciso que permite tomar decisiones acordes a los objetivos deseados. Ajá, clarito. Es decir, este análisis eh, permite ver cómo estamos, lo bien que estamos haciendo las cosas o lo malo que estamos afrontando algunas situaciones y sobre esa base realizar un plan de negocios, un plan operativo, un plan táctico
que nos permita, digamos, revertir esas situaciones y alcanzar mejores estándares, ¿no? Es un diagnóstico, es decir, un estudio de la situación en la cual nos encontramos. Sabiendo cómo nos encontramos, podemos anhelar a mejores cosas como un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo establecimiento, salir a nivel nacional, a nivel internacional, etc. Para comenzar un análisis FODA, se debe hacer una distinción entre los 4 variables por separado y determinar qué elementos corresponden a cada una. Las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio, las oportunidades y las amenazas son externas y solo se puede tener injerencia sobre ellas modificando los aspectos internos. Muy bien. Entonces, tenemos ahí en el lado izquierdo fortalezas y debilidades que son propias de la empresa, son internas. Es decir, depende de nosotros, de la empresa, del negocio, para poder solucionarlo. En cambio, en el otro lado, las oportunidades y amenazas están fuera de la empresa, pero van a incidir dentro de la empresa. Por eso que hay que tenerlas en cuenta y hay que identificarlas. Otra manera de ver esta variable es la siguiente. Las que están en la parte superior son de carácter positivo. Ayudan, favorecen, facilitan las cosas, ¿no? Tener fortalezas es de lo más adecuado. Tener más y mejores oportunidades igualmente es muy favorable, es muy positivo. En cambio, lo que están en la parte inferior son todo lo contrario. Son lo negativo, es lo dañino, lo malo que tenemos. Aquello que debemos de solucionar tan pronto como se pueda. Al contrario de las fortalezas y oportunidades, abajo, las debilidades y amenazas, hay que buscar reducirlas, hay que buscar eliminarlas, ¿no? Arriba, las fortalezas y oportunidades hay que promocionarlas, incentivarlas. Pese a que son positivas, hay que ir mejorándolas aún más, ¿no? De forma, digamos, que se perfeccionen. Y en cambio, abajo, como acabo de indicar, todo lo contrario. Hay que buscar no solo reducirlas, sino que desaparezcan, que se vayan a la competencia y nosotros nos quedemos con todo lo bueno, con todo lo positivo. No siempre va a ser así como digo, pero esa es la idea general, pues, porque no podemos cultivar, no podemos promocionar debilidades, no podemos incentivar, promocionar amenazas, ¿no? Al contrario, ¿no? Y esto que estoy hablando puede suceder, como en el video se dice, en una persona, en un objeto, en determinado negocio en particular, o en una cadena de negocios. Incluso podemos llevarlo a un distrito, a una región, al país. El país como tal tiene fortalezas y tiene debilidades, y tiene oportunidades y también tiene amenazas. O sea que es un análisis que es aplicable a todo tipo de actividades que uno pudiera aplicarlo, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de aplicarlo a los negocios, al comercio, a la industria, a los servicios, ¿no? Por ahí va, más que nada, digamos, en este caso, pero no estaría de más que ustedes como yo hagamos un análisis FODA, nos hagamos un análisis FODA, ¿no? Y para saber, digamos, qué es lo que tenemos en aspectos que nos favorecen y qué aspectos tenemos en cuanto a aquellas que no desfavorecen.
Solamente sabiendo lo bueno y lo malo que tenemos, podemos anhelar avanzar. Si uno no sabe dónde está, cómo está, no puede, digamos, tomar ninguna estrategia, ninguna acción para hacer algo, ¿no? Hay que saber cómo estamos. Entonces escuchemos aquí ahora el detalle de cada uno de estos puntos, ¿no? Y con ejemplos de cada uno. Profesor, buenas tardes. Quiero participar. Fortalezas. Son las A ver, ¿quién habló alguien ahí? Sotomayor. Diga. Sí, profesor, respecto a esta herramienta muy importante que se puede aplicar tanto a la vida empresarial, como se dijo, y también al tema personal, ¿no? Claro. Aparte del listado que se puede tener tanto de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, lo que he visto bastante utilizar las estrategias. ¿En qué consisten Claro. las estrategias? Básicamente es unir dos fuerzas, ¿no? Ya sean internos o externos, o viceversa. Así En es, este así caso, es. por decir, el concepto básico de una estrategia, cuando yo quiero utilizar la FODA con otra estrategia, podría ser, ¿no? Use tus fortalezas para tomar ventaja de las oportunidades. Otra estrategia que puede ser también, use las fortalezas para evadir las amenazas. Y Claro. si uso las debilidades, serían supere las debilidades para tomar ventaja de las oportunidades. Y el otro sería minimice las debilidades y evite las amenazas, ¿no? Entonces, creo que en la mayoría de los casos se aplica bastante lo que son las estrategias, aparte del listado de las fuerzas que podemos ahí Claro. determinar. Es lógico, es así, cierto. Gracias, muy amable. Claro. Las estrategias lo tenemos que aplicar sobre la identificación, ¿no? Si no tenemos identificado qué es lo que tenemos de fortaleza, de debilidades, de oportunidades y amenazas, no podemos aplicar ninguna estrategia. Dice bien entonces ahí que es ahí, identificándolas, tenemos que ver la manera de sacar adelante, ¿no? Y justamente tenemos ahí, bueno, en este video no está, pero en otro que vamos a presentar está la matriz que debemos formar, la matriz FODA, ¿no? La matriz FODA y todo ese conjunto de uniones o enlaces para determinar las estrategias correspondientes, ¿no? Muy bien, seguimos, gracias, ¿eh? son externas y solo se puede tener injerencia sobre ellas modificando los aspectos internos. Fortalezas. Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa y que le permiten tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. Ejemplos de fortalezas. Conocimiento del mercado. Grandes recursos financieros. Buena calidad del producto final. Posibilidades de acceder a créditos. Equipamiento de última generación. Recursos humanos motivados y contentos. Procesos técnicos y administrativos de calidad. Características especiales del producto que se oferta. Cualidades del servicio que se considera de alto nivel. Bien. Positivamente, etc. Bien. Aun cuando hay muchos ejemplos en los textos, en la red sobre este tipo de análisis, ¿no? Muy utilizado, ¿no? En el campo administrativo, en el campo económico, en el campo analítico, es muy utilizado, ¿no? Y es un análisis que es punto de partida para otros análisis, ¿no? Es un análisis de tipo básico para dar pie a otro tipo de análisis a veces más sofisticado, ¿no? Entonces es bueno que identifiquemos pues todos aquellos elementos que pueden constituir fortalezas y que a veces en los negocios no lo apreciamos. Lo vemos que está ahí, pero no lo apreciamos, no sabemos rescatarlo, ¿no? Ejemplos de fortalezas. Conocimiento del mercado. Ajá. Conocer el mercado, pues, de lo más importante, ¿no? ¿Qué quiere el mercado? ¿Cuál es la cantidad de demanda que hay?
podemos nosotros la oferta correspondiente. ¿Qué quiere el mercado? Bienes, servicios. ¿A qué precio? ¿A qué precio estaría en condiciones de pagarlo? Conocer el mercado. Es fundamental, ¿no? Es una fortaleza extraordinaria, ¿no? No puede haber negocio que no conozca su mercado. Debería todo negocio conocer el mercado que tiene, ¿no? Solamente conociendo el mercado puede enfrentarse, digamos, a más retos y a mejores retos, ¿no? Grandes recursos financieros. Ajá. Algunas empresas tienen muchos recursos y a veces no saben utilizarlos. Eh, por ahí, por ahí dice Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, dice, los pobres trabajan para tener dinero y los ricos hacen que el dinero trabaje por ellos, ¿no? Pero el dinero tiene que estar trabajando siempre, tiene que estar movilizándose, ¿no? No puede haber, digamos, una empresa que tenga ahí grandes cuentas corrientes, que estén ahí, o grandes cuentas de ahorro donde casi no ganan nada, ¿no? Pudiendo estar de repente eh, invertidos en acciones, en bonos, o de repente en derivados financieros u otros instrumentos, ¿no? O en otros negocios, ¿no? El dinero tiene que estar trabajando, tiene que estar redituando eh, la- la- el beneficio correspondiente para el propietario del dinero. Hay que sacar provecho a los altos recursos, ¿no? Es una tremenda ventaja, una gran fortaleza tener recursos. Y claro, no tenerlo es al contrario una debilidad, ¿no? Bien, seguimos. Buena calidad del producto final. Bueno, obviamente, ¿no? Hoy por hoy que los consumidores vamos aprendiendo poco a poco y nos ponemos más exigentes, ¿no? Queremos mejores bienes, mejores servicios, de mejor calidad, y tenemos las redes para reclamar, para hacer bulla y todo eso. Y eso nos permite hacer mejores, nos permite ser mejores consumidores y entonces al haber, digamos, al tener ese tipo de demandantes, una empresa tiene que preparar los mejores productos, los mejores servicios, ¿no? Con la calidad que requieren. Y eso es una debilidad en las empresas de nuestro país. Ustedes saben que tenemos muchas empresas que están exportando y exportando lo que se llama bienes no tradicionales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Para el mercado interno, para nuestro país, dejan todos los productos malos. Y para el mercado internacional va todo lo bueno. La mejor, lo mejor de nuestra fruta va al exterior. Lo mejor de se me ocurre, de nuestra lana de alpaca y vicuña va al exterior, ¿no? No se queda acá en el país, ¿no? Porque pese a que vamos aprendiendo como usuarios, todavía no somos muy exigentes, ¿no? Y a veces nos da igual y compramos lo que hay, compramos lo que hay pudiendo exigir, porque estamos pagando, ¿no? Porque el que paga tiene, digamos, el control de todo. ¿Qué pasaría si esos productos que son malos, inadecuados, incorrectos, que afectan la salud, por decir, en algunos casos, si no lo compramos, si nadie lo compra, esos empresarios se abocarían a hacer mejores productos y mejores servicios, ¿no? Así tiene que darse en el tiempo, ¿no? Pero una empresa tiene que concebir así, calidad en todo lo que hace, ¿no? Posibilidades de acceder a créditos. Esta posibilidad está ahí y especialmente para una empresa que sabe gerenciar sus deudas. A los micro y pequeños empresarios se les acusa de no gerenciar adecuadamente sus deudas. Ayer ya veíamos, por ejemplo, una estructura de deudas, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, que eh, es necesario que una empresa tenga un alto pasivo.
y también un alto capital de trabajo, porque esa es la estructura moderna de los negocios. Esa es la forma como se deberían manejar los negocios. Pero eso no lo puede hacer, digamos, un gerente empírico, ¿no? Tiene que ser un gerente profesional para eso, ¿no? Y ojalá pues que en el futuro, digamos, tanto ustedes como profesionales de otras áreas entren pues a gerenciar desde pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿no? En las grandes empresas no hay ningún problema, porque ahí sí está todo de tipo profesional, ¿no? El problema más que nada está a nivel de micro y pequeñas empresas. Y estas son el 95% de empresas del país, ¿no? Y no tenemos buenos gerentes, no tenemos, digamos, gerentes que estructuren adecuadamente sus deudas, que estructuren adecuadamente sus inversiones, ¿no? Y que con eso, digamos, puedan manejar su finanza de la mejor manera, ¿no? No tenemos, ¿no? Podrá ser una fortaleza en algunas empresas, pero en la mayoría no lo es. Equipamiento de última generación. Pero ese es lo que se pide, esa es otra gran debilidad aquí en el grueso de nuestras empresas. Tenemos pues empresas especialmente industriales, de tecnología totalmente obsoleta, ¿no? Nuestro parque, comenzando con nuestro parque automotor, la maquinaria, los equipos que tenemos por acá, son equipos ya obsoletos, ¿no? Incluso ni siquiera, digamos, un servicio de internet adecuado tenemos, ¿no? Hay mucho reclamo ahí por la banda ancha y, y, y que venga la 5G y todo esos avances tecnológicos para que mejoremos en todo esto, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Pero nuestra situación actual es que tenemos mal equipamiento. Mal equipamiento estamos ahí a nivel de la mayoría de empresas, ¿no? Recursos humanos motivados y contentos. Esta es otra debilidad, pues en la mayoría de empresas el recurso humano no está motivado, no lo motivan, no le retribuyen bien, lo tratan mal encima, ¿no? Si quieres te quedas y no te vas. Así de esa forma, pues un trabajador no se siente incentivado, ¿no? Para trabajar, ¿no? Y está ahí trabajando, pero está viendo otra oportunidad para largarse, ¿no? Y encima hasta a veces robando a las empresas, ¿no? Eso tiene que cambiar, ¿no? Eso tiene que cambiar con mejores políticas de personal, ¿no? Personal, digamos, que sea adecuadamente reclutado y que sea capacitado, entrenado, perfeccionado, bien tratado, bien considerado, ¿no? Promocionado en los cargos y, y bien retribuido. Por ejemplo, tengo un caso ahí de una universidad por ahí que no es Villarreal, ¿eh? Donde había un jefe bien chamba el jefe. Era director de una área, muy trabajador, siempre, digamos, incentivando a la gente, siempre haciendo acordar, tratando bien a la gente. Pero su jefe inmediato de él lo veía con buenos ojos y más bien lo veía, digamos, como una competencia, y de repente competencia desleal lo veían, a tal punto que de un momento a otro lo desaparecieron al amigo este, ¿no? Lo sacaron, en vez de incentivarlo para que siga ahí, en vez de darle un cargo mayor incluso, ¿no? Porque en esa entidad incluso trajeron una decana de otro sitio, ¿no? De no sé de dónde apareció una decana. Y esa persona vino trayendo algunos directivos de su entorno y todo lo que trastoca pues esas situaciones, ¿no? A veces cuando se trabaja así de ese modo, cuando no se promociona el recurso humano,
tenemos ahí un recurso humano, digamos, renegado, ¿no? Está maltratado y está mirando cualquier oportunidad para irse, ¿no? Y así no se puede trabajar, ¿no? Nadie puede trabajar en esas condiciones, pero en gran parte de las empresas sucede eso, ¿no? En el sector público, ni qué decir. En el sector privado, igualmente, ¿no? Estamos ahí, estamos trabajando mal. No es una fortaleza el buen trato de la gente, no es una fortaleza la buena retribución, no es una fortaleza la promoción de la gente, ¿no? A la gente lo quieren ver dando vuelta ahí en el mismo cargo, ¿no? Y pasa ahí con los mismos viceministros y ministros, ¿no? Posiblemente muchos viceministros trabajen mucho mejor que un ministro, pero prefieren traer por ahí a un político cualquiera y lo ponen ahí, lo chantan ahí como ministro y el otro quedó relegado, ¿no? Y así sucesivamente los otros cargos, ¿no? Esa política es una política totalmente errónea en cuanto al personal, ¿no? Debería cambiar en forma general en nuestras empresas, ¿no? Procesos técnicos y administrativos de calidad. Ajá, eso nos falta, pues. Si una empresa lo tiene en buena hora, ¿no? En buena hora. Son pocos los negocios que tienen así buenos procesos productivos, dinámicos, ágiles, que no crean, digamos, cuello de botella, sino que hacen que fluya rápidamente los productos de un proceso a otro y termina rápidamente en producto terminado y termina en el cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Eso debería ser así, pero tenemos que mejorar en esa parte, ¿no? Pero como indico, si hay una empresa que lo tiene, eso tiene que ponerle una velita para que siga así, de esa manera, ¿no? Características especiales del producto que se oferta. Cualidades del servicio que se considera de alto nivel. Oportunidades. Aquí vienen las oportunidades que, como ya se indicó, son de carácter externo, ¿no? Son situaciones favorables en empresas, pero de carácter externo, y que debemos buscar aprovecharlas, ¿no? Pasa como en la vida cotidiana. Si hay una oportunidad de estudiar, ustedes lo están aprovechando. En mi caso, si hay una oportunidad de trabajar en Villarreal, aquí estoy chambeando día domingo, en vez de estar en la playa ahí peladito. En la playa estoy trabajando acá con ustedes y con todo gusto, ¿no? Bueno, esas oportunidades pues que se presentan, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Vamos, seguimos. Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa. Hay que descubrirlos, ¿no? A veces están ahí y ni siquiera hemos mirado. Y a veces pasa así como personas, ¿no? Como personas y también como empresas, ¿no? A veces nos quejamos, dice, este trabajo, ya no lo aguanto, no lo soporto, ¿no? Pero ¿acaso te has preocupado de ver otra oportunidad y largarte? A veces ni siquiera hacemos eso, ¿no? Eh, por eso hay por ahí algún dicho que dice, hay mucha resistencia a salir de la, ¿cómo le llaman a esto? Los administradores le llaman mm, de la zona de confort, la famosa zona de confort. Anoten ese término, ¿no? Muy utilizado en términos empresariales, la zona de confort. La zona de confort es ese estado ahí, ese estado bueno o malo que uno le da vuelta y sigue ahí, ¿no? Y esto es lo que pasa aquí en el Perú. Ahorita, por ejemplo, estamos temerosos, digamos, de que se va a quedar un presidente coimero por seguir en la misma situación de confort. Y no puede ser, pues. Si ha caído en ese delito, pues tiene que irse, ¿no? Y que venga otro, ¿no? Y ustedes saben que el aparato del Estado, pueden irse todos y el aparato sigue funcionando, ¿no? Pueden irse todos los ministros, viceministros, todos los jefes y el aparato sigue trabajando, ¿no? Y así sucede, digamos, tenemos que abandonar esas zonas de confort
que a veces son zonas de confort negativas y que eso hace que no aprovechemos las oportunidades. Las oportunidades están y van a estar para los negocios, como acá lo va a decir la señorita que tenemos aquí, ojitos lindos. Que permiten obtener ventajas competitivas. Ejemplos de oportunidades. Regulación a favor. Miren, regulación a favor. Esto nos compete aquí en el campo contable, ¿no? Por ejemplo, hay regímenes tributarios para todos. Y a veces una empresa está en un régimen tributario que no le puede sacar provecho o no le saca provecho. O está en otro, o está en el que no es conveniente, pudiendo estar en otro que es conveniente, ¿no? Incluso hay algunos, por ejemplo, que empresas que pudiendo estar en el REMIPE, que es un régimen para micro y pequeñas empresas, donde tienen algunas ventajas para reducir sus costos laborales, pero sin embargo, algunos ni se han enterado. Otras, digamos, sabiendo, han hecho el intento de pasar ahí, ¿no? Y otras, estando ahí, no cumplen los preceptos de dicho régimen. Eso puede pasar, ¿no? En economía se habla mucho, por ejemplo, de la economía de opción, ¿no? De la economía de opción. Y eso tiene que ver con lo tributario también. La economía de opción no es sacarle la vuelta al Estado, sino la economía de opción es seleccionar la mejor opción tributaria de acuerdo con el tamaño de la empresa, de acuerdo con el giro de la empresa, de acuerdo con los productos o servicios que expenden, ¿no? El mismo planeamiento tributario, ¿no? Está permitido hacer un planeamiento tributario. Hacer un planeamiento tributario no es incurrir en delito de defraudación, ni siquiera, digamos, intentar sacarle la vuelta. Simplemente el planeamiento tributario se hace teniendo en cuenta el código tributario y la ley tributaria. Simplemente que en forma previa establezco los tributos que podría tener en el futuro y lo tengo ahí como una herramienta de trabajo, ¿no? A veces los mismos contadores incluso tenemos la culpa en no preparar esos materiales para nuestros clientes, ¿no? Y nos mecanizamos en trabajo de declaraciones juradas nada más, ¿no? Cuando podríamos aportar de mejor manera, ubicando a nuestro cliente en el régimen cuya opción económica le es más factible, haciendo, digamos, haciendo su planeamiento tributario, o de repente ubicándose, miren esto, ubicándose en una zona donde es más favorable tributariamente. Posiblemente entre ustedes haya algunos alumnos o alumnas que sean del norte, por ejemplo, Sullana, o de la selva, ¿no? Ustedes habrán escuchado zona de frontera, zona de selva. Ustedes saben que no hay IGB en zona de selva ni en zona de frontera. Y hay negocios que están, por ejemplo, en una zona de frontera como es Sullana. Sullana es considerada como zona de frontera. Y ustedes saben que Coca-Cola, Bacus, Concordia y muchas fábricas tienen allá sus instalaciones en Sullana. Y ustedes dicen, oye, ¿qué cosa han descubierto ahí? ¿Qué cosa hay agua bendita? ¿Qué cosa hay ahí? Competencia débil. ¿Qué cosa hay ahí en Sullana, ¿no? Y no es nada, ¿no? No hay ni agua bendita, ni oro, ni otro metal, ¿no? Lo que hay es beneficio tributario por estar en esa zona, ¿no? Y ustedes saben, por ejemplo, cómo en la selva también, por ejemplo, no aprovechan positivamente el hecho de estar inafectos al IGB. Y muchas veces incurren incluso en situaciones anómalas, donde en algunos casos compran y hacen sus operaciones en zona de selva y luego con esos productos bajan
que están inafectos a tributo, luego eso lo bajan, lo traen a selva baja, y ahí los venden, digamos, como a mayores precios, ¿no? Y sacando ventaja y sacándole la vuelta al Estado. En algunos casos hay algunos empresarios, si se pueden llamar empresarios así, que buscan incurrir en esas cosas nefastas, negativas, ¿no? Cuando pudiendo aprovechar la ventaja tributaria de mejor manera, podrían ser mejores empresarios, ¿no? Mercado mal atendido, Ujú. necesidad. Por ejemplo, uno tiene que estar detrás del mercado mal atendido. Sabemos que en el Perú la panadería te atiende mal, el restaurante te atiende mal, la universidad te atiende mal, el colegio te atiende mal, el ministerio te atiende mal. Entonces, hay muchas situaciones para hacer negocio, porque los empresarios y el Estado mismo no tienen una cultura de buen trato al cliente, al usuario. No hay esa cultura acá, ¿no? Y esto no es de ahora, sino que desde siempre han mantenido eso y sigue con esa situación, ¿no? Casi no ha cambiado, digamos, en 30, 50 años no ha cambiado nada esa situación, ¿no? Cuando debería cambiar todo eso, ¿no? Y entonces, en el campo de los negocios, ahí donde hay un cliente desatendido, un usuario maltratado, ahí debemos ir, pues, ahí debemos atacar. Ahí hay negocio, ahí hay alternativa de negocio. Y eso es lo que se ha hecho, por ejemplo. ¿Por qué creen ustedes que por qué primero los bancos, ¿no? ¿Por qué los bancos que antes estaban en la plaza de armas? Los bancos hace 40, 50 años funcionaban solamente en la plaza de armas de la ciudad, ¿no? Y después comenzaron ya a salir. Y ahora los bancos están en los conos, en los barrios, ahí donde está la gente, ¿no? Donde realmente lo requieren. Y ahora más aún, digamos, con otros medios, cajeros automáticos, banca, banca por internet y todo eso, se ha facilitado todo eso. Entonces, ¿por qué han hecho eso los bancos? Porque han identificado que los clientes prefieren servicios de esa forma. ¿Por qué universidades que no son las nacionales se han ido, digamos, a los distritos? Y están ahí, están en Los Olivos, en Comas, están en Villa El Salvador, están en San Juan del Lurigancho, están en Ate, están en los distritos, ¿no? Y antes todas las universidades estaban ahí en el centro de la ciudad, ¿no? Y todos tenían que venir al centro de la ciudad, ¿no? Ahora no, ya la gente no necesita, digamos, venir a la ciudad, ya tiene, digamos, ya tiene su universidad ahí, tiene su universidad, su banco, y tiene su supermercado, y tiene todo, ¿no? Porque los negocios identifican pues lo que quieren los clientes, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Hay que estar detrás de eso, identificando las necesidades de los clientes. Ahí donde hay un cliente que no lo tratan bien, ahí hay que estar para apoyarle, para ganarlo, ¿no? Del producto, inexistencia de competencia, tendencias favorables en el mercado, fuerte poder adquisitivo del segmento meta. Ajá. Posiblemente que haya algunos sectores en donde hay un gran poder adquisitivo, ¿no? De acuerdo con ese poder adquisitivo, hay que poner un negocio para ese nivel. La bodega de barrio no cabería ahí, en ese segmento pudiente, digamos. Ahí va a haber, digamos, otro tipo de negocio, otro tipo de atención, porque hay que identificar, digamos, eso tiene que ver con los estilos con los cuales se maneja los demandantes, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante, eso. Hay que identificar, ¿no? Aquí hay que trabajar un tanto psicológicamente para estar donde quiere la gente, para estar, digamos, donde agradamos a la gente, ¿no? Así de claro, ¿no?
Debilidades. Son Lo aquellos malo, este es lo malo, la debilidad es lo malo pero que está dentro de la empresa, dentro de nosotros, y que a veces nos hacemos los locos y lo dejamos ahí. Nuestra famosa zona de confort, ahí está, la famosa zona de confort. factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. Ejemplos de debilidades: falta de capacitación, problemas con la calidad, incapacidad para ver errores, capital de trabajo mal utilizado, deficientes habilidades gerenciales, poca capacidad de acceso a créditos, falta de motivación de los recursos humanos, producto o servicios sin características diferenciadoras. Ajá. Repetimos en esa parte correspondiente, ¿no? Debilidades. Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. Ejemplos de debilidades: falta de capacitación, problemas. Para identificar las debilidades hay que tener un sentido autocrítico, ¿no? Eso va a suceder como personas y también debe suceder a nivel de empresa, porque a veces queremos esconder todas las cosas que nos afectan, ¿no? Pero sin embargo, identificándolas y sabiendo que están ahí, que existen, podemos reducirlas y hasta eliminarlas, ¿no? De eso se trata, especialmente a nivel de negocio, ¿no? No podemos, digamos, convivir con lo negativo, con lo que nos afecta, ¿no? Tenemos que identificarlo para reducirlo mediante las estrategias que hacía referencia aquí el amigo Palomino, creo que era, ¿no? Palomino, no. Problemas con la calidad, incapacidad para ver errores, capital de trabajo mal utilizado, deficientes habilidades gerenciales, poca capacidad. Ahí, hacemos un paréntesis ahí para indicar, dice, capital de trabajo mal utilizado. Ayer ya veíamos que una empresa necesita un alto capital de trabajo para funcionar bien. Pero ¿qué pasa en algunos negocios? Que el empresario, al no tener una formación gerencial, una formación empresarial, ¿qué hace? Confunde el negocio con su vida personal y su vida familiar, ¿no? Y ha obtenido un crédito del banco para capital de trabajo, es decir, para que compre materias primas, para que pague sueldos. Pero sin embargo lo utiliza a comprarle un televisor a la querida, otro a la suegra, para comprar la 4x4, porque les quiere ver elegante, manejando ahí por la ciudad, ¿no? Y en realidad, en el campo de los negocios no debe haber una distorsión ahí. Si te prestaron para capital de trabajo, tienes que utilizarlo como capital de trabajo. Ya, los dividendos que salgan del negocio, los puedes aprovechar en tus asuntos personales, de tu familia, o cualquier otro, digamos, gasto que quisieras hacer, ¿no? Pero no puedes utilizar el dinero que te han prestado para un negocio, no puedes utilizar el capital, ¿no? El capital de una empresa para tus asuntos personales, ¿no? Eso en muchos de los empresarios, muchísimo micro y pequeños ahí, eso no lo tienen claro. Y como buenos asesores que ustedes van a ser desde ya, posiblemente estén siéndolo, o en el futuro, tenemos que incidir en esos puntos. Y con eso lo ganamos a ellos, educándolos financieramente. Hay que darles educación financiera, hay que darles educación tributaria, hay que darles educación
empresarial, ¿no? Porque a veces, ¿quiénes son los empresarios de nuestro país? No es que hayan nacido empresarios, ¿no? Los empresarios de nuestro país son una sarta de aventureros, ¿no? Gente que se quedó sin trabajo, gente que como no tiene otra cosa que hacer ya pone un negocio, ¿no? Ese es el tipo de empresario que tenemos, ¿no? Son pocos, digamos, los que tienen el espíritu auténtico, el alma de empresario, ¿no? La mayoría son entonces despedidos, despojados, eh, y a veces, digamos, gente que ya no tiene oportunidades laborales y se pone a negociar, ¿no? Y realmente no deben estar ahí, pues. El hacer empresa es como emprender una profesión. Y para emprender una profesión uno tiene que tener, digamos, todo el espíritu, el alma, la filosofía de empresario, ¿no? No puede ir a quemar ahí sus últimos cartuchos ahí. Ya pues como no hay otra cosa, me pongo empresario, ¿no? Y por eso, digamos que miles de negocios, así como aparecen, también desaparecen. O dan vuelta ahí como microempresas y nunca, digamos, se trasladan a pequeñas, ni las pequeñas saltan, digamos, a medianas, y peor, las medianas no saltan a grandes, ¿no? Por esas situaciones, ¿no? Porque tenemos ahí de empresario como decía, a una gente aventurera en el campo empresarial, ¿no? Como para ser empresario nadie te pide requisitos, ni grado, ni título, nada. Entonces se presenta pues como una opción hábil para todo, ¿no? Pero no es tanto así, ¿no? Hay que tener una cierta formación para ser empresario. Hay que tener el bicho, si se quiere el bicho. Hoy por hoy vivimos con los bichos. Hay que tener el bicho de empresario. No puedes ir ahí porque ya las circunstancias te obligan a ir ahí, ¿no? No, no. Por eso, digamos, los negocios no caminan. De ¿Qué pasó? A ver. Ujú. A ver. deficientes habilidades gerenciales, poca capacidad de acceso a créditos, falta de motivación de los recursos humanos, Mm, producto o servicio sin características diferenciadoras. Amenazas. Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. Ejemplos de amenazas: conflictos gremiales, competencia muy agresiva, aumento de precio de insumos, tendencias desfavorables en el mercado, competencia consolidada en el mercado, inexistencia de competencia. No se sabe cómo reaccionará el mercado. bueno, hay que ver, pues puede haber muchas amenazas, ¿no? Luego vamos a presentar otro material ahí del profesor Chan, donde él a cada una de estas, a cada una de estas variables, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, le identifica primero algunos elementos básicos, y sobre eso recién identifica los detalles, ¿no? Y sobre eso formula eh, las estrategias para superar según el caso, ¿no? Puede haber, digamos, que al analizar todo esto, la empresa tenga más fortalezas y oportunidades. Y en ese caso, no hay mucho por hacer. Está bien la empresa cuando tiene más oportunidades, perdón, más fortaleza y oportunidades, pero no siempre. En nuestro caso vamos a tener todo lo contrario. En el Perú vamos a tener, aquí, cualquier empresa que uno analice, vamos a tener, de hecho, más debilidades y más amenazas. En ese tramo, en ese cuadrante nos vamos a ubicar, por lo general, en toda empresa peruana.
debilidades, porque son cosas que nunca los identificaron y lo dejaron crecer ahí y están ahí afectando a la empresa. Y amenazas que al no ser un negocio fuerte, grande, estratégico, cualquier situación que se presente externamente puede representar una grave amenaza contra el negocio, ¿no? El análisis FODA no se limita solamente a elaborar 4 listas. Eso es importante. O sea, el listado no es el punto acá, pero sí tiene que hacerse, porque identificar cada uno de los elementos que corresponden a cada una de estas variables es de lo más importante, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a solucionarlo? Pero no es el punto central, ¿no? Es el punto de partida, sí. La parte más importante de este análisis es la evaluación de los puntos fuertes y débiles. Ajá. Hay que evaluar. Teniendo todo lo bueno y lo malo, comenzamos a evaluar. ¿Somos más fuertes que débiles o somos más débiles que fuertes, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el resultado, ¿no? Las oportunidades y las amenazas, así como la obtención de conclusiones acerca del atractivo de la situación del objeto de estudio y la necesidad de emprender una acción en particular. Las acciones. Hay que emprender acciones en cualquier situación, aunque tengamos más cuestiones favorables. Una acción es continuar trabajando de igual manera, ya es una acción. Pero a veces eso no queda ahí, porque las empresas tienen también como política la mejora permanente. O sea, pese a que estamos bien, debemos mejorar más aún. Ustedes saben que en el campo de la venta no hay límite. Uno puede vender hasta donde sea factible. En cambio, en el marco de los costos y gastos es hacia abajo. Hay que reducirlo siempre. Aunque sea 10 céntimos al año, si no es posible reducir, porque a veces el mercado, la situación no permite reducirlo, pero al menos algo reducir ya significa que estamos haciendo algo por la empresa. Solo con este tipo de análisis y evaluación integral del FODA estaremos en condiciones de responder interrogantes tales como: ¿tiene la compañía puntos fuertes internos o capacidades fundamentales sobre las cuales se pueda crear una estrategia atractiva? ¿Los puntos débiles de la compañía la hacen competitivamente vulnerable y la descalifican para buscar ciertas oportunidades? ¿Qué puntos débiles necesita corregir la estrategia? ¿Qué oportunidades podrá buscar con éxito a la compañía mediante las habilidades, capacidades y recursos con los que cuenta? ¿Qué amenazas deben preocupar más a los directivos y qué movimientos estratégicos deben considerar para crear una buena defensa? ¿Está funcionando bien la estrategia actual? ¿Qué estrategias debemos adoptar? ¿Qué tan sólida es la posición competitiva de la empresa? ¿Cuáles son los problemas estratégicos que enfrenta la compañía? Podemos ver que hay un conjunto de preguntas que lo vamos a ir, Que puede ser aplicada a que deben solucionarse, ¿no? Que deben solucionar usted para que el negocio marche de la mejor manera, ¿no? A ver un ratito. Vamos a ver.
Bien, bien. Lo que sigue, lo que venía comentando yo del maestro Chan, que es de ya trabajar con la matriz FODA. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el análisis estratégico FODA. Se nos ha dicho que son las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. Para recordarles, las fortalezas y las debilidades son del entorno interno de la empresa y las amenazas y oportunidades son del entorno externo de la empresa. Quisiera comenzar esta charla con este pensamiento de Abraham Lincoln. Si pudiéramos saber primero dónde estamos, ya tendríamos el diagnóstico y hacia dónde vamos, la visión y una dirección para el desarrollo. Entonces podríamos juzgar mejor lo que vamos a hacer. De esta forma ya tenemos la misión y luego tenemos que ver cómo hacerlo para tener el plan operativo. Nos vemos que Abraham Lincoln nos da una estrategia que abarca el propósito general de toda una organización. Las estrategias que vemos aquí, dice la teoría, en pocas palabras, son todos los medios y acciones que una empresa tiene que hacer para lograr sus objetivos. Podemos leerlo allí en la definición. Por lo tanto, para desarrollar una estrategia tenemos que ver cómo detener las debilidades, cómo potenciar las oportunidades que están en el mercado. Y por supuesto, esta es la gran sabiduría, saber cómo contrarrestar una amenaza, o sea, una amenaza, convertirla en fortaleza y aprovechar toda la fortaleza que tenemos como empresa. Básicamente, o históricamente nos han dicho pues que las fortalezas son que los dueños tienen mucho interés, que tenemos mucho capital, etcétera. Pero básicamente, en realidad, se han categorizado. Las categorías son ver las habilidades y capacidades, recursos que tenemos, las actividades que se desarrollan positivamente. Una vez que hemos considerado las categorías puntualmente, como se los he dicho, tenemos que concentrarnos en ver la economía de escala que tenemos en la organización, la calidad total de nuestros productos, los recursos humanos bien capacitados, innovación en la tecnología cuando la aplicamos en nuestra empresa, verificar si tenemos un plan estratégico, la visión, misión, objetivos y metas bien definidos, que tenemos un buen servicio al cliente y por supuesto liquidez. Siguiendo con esto, vamos a ver ahora las oportunidades y sus categorías. Se categorizan en factores económicos, factores sociales y políticos, factores tecnológicos, factores demográficos y mercados y competencias. Como vemos, todo esto pertenece al entorno externo de la empresa. Por tanto, considerando las categorías anteriores, tenemos que ver oportunidades de nuevos mercados, posibilidades de exportación cuando nuestra empresa se dedica a internacionalizar su producto, mercados en crecimiento y, por supuesto, ver las debilidades de la competencia. Ahora bien, veremos las debilidades y sus categorías. Administración y organización, debilidad en las operaciones, finanzas y otros factores de la organización. Tenemos que concentrar nuestra atención en los altos costos de producción, alta resistencia al cambio, retraso en la entrega de las mercaderías, falta de una planeación, recursos humanos sin capacitación, falta de control interno y, por supuesto, si tenemos tecnología obsoleta. Ahora nos toca ver las categorías de las amenazas. Se agrupan en factores económicos, factores sociales y políticos, factores tecnológicos, factores demográficos y mercados y variables de la competencia. Una vez que hemos visto las categorías, nos concentramos en ver las amenazas en ingresos de nuevos competidores en el sector, productos sustitutos e ingresos de productos importados que pudiera traer la competencia. Nos damos cuenta que en las fortalezas vemos, para formular correctamente la estrategia, aquí tenemos una sugerencia de los aspectos que tenemos que ver en fortalezas, en debilidades, en oportunidades y en las amenazas. Entonces, la matriz FODA, y vemos que tenemos cuadrantes: fortalezas, oportunidades, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades y amenazas. Una vez que hemos listado las fortalezas y las oportunidades, tenemos la estrategia Maxi-Maxi o estrategia FO, donde la idea es usar las fortalezas para tomar ventajas de las oportunidades. Conoceremos como cuadrante 1. Luego la estrategia Mini-Maxi, donde tenemos debilidades y oportunidades. En esta estrategia
debemos superar las debilidades para tomar ventajas de las oportunidades que nos da el entorno externo. Y se convierte en el cuadrante 2. Y este cuadrante lo vamos a conocer como Maximine o estrategia FA. Convertir esas amenazas en fortaleza. Y se convierte en el cuadrante 3. En un cuadrante 4 tenemos la lista de debilidades en contraposición con las amenazas. Aquí la estrategia va a ser mini, o sea, estrategia DA, donde vamos a minimizar nuestras debilidades para ver cómo evitamos las amenazas. Se convierte en cuadrante 4. Y vemos que las estrategias de ofensiva, FO, es el resultado de la combinación de una fortaleza en el presente y una oportunidad en el futuro. Trata de obtener el máximo sentido de una situación favorable en el entorno con aspectos a potencial. La estrategia de reorientación, o sea, la del cuadrante 2 o DO, es el resultado de combinar una oportunidad de futuro con una debilidad del presente. Trata de aprovechar una situación positiva del entorno para corregir carencias de la organización. En una estrategia defensiva, o sea, la que nos da el cuadrante 3 o FA, es el resultado de la interacción de una amenaza posible con un punto fuerte. Trata de dar respuesta a situaciones del entorno no favorable apoyándose en puntos fuertes. La estrategia de reorganización, mucho cuidado cuando la matriz de confrontación nos da como resultado el cuadrante 4 o estrategia DA. Es el resultado de una relación débil. Estamos en una posición muy débil ante el entorno y en ese entorno estamos completamente amenazados. Bien, vamos a entrar ahora a ver cómo evaluamos esta matriz FODA en lo que también se conoce como una matriz de confrontación. Los cuadrantes le damos un valor y hacemos la relación entre ellos, de sin relación 0, relación baja 1. Atentos ahí, esta asignación de valores es para poder evaluarlo, ¿no? Por ejemplo, ahí le da a la relación alta, le da un peso de 10, a la relación media un peso de 5, a la relación baja un peso de 1, y si no hay relación entre las combinaciones, le da ese peso de 0. Esto va a permitir, digamos, ubicar en cuál de los cuadrantes que se combinan está, digamos, está en peor condición la empresa. Y es ahí donde debemos aplicar las estrategias correspondientes. Relación media 5 y relación alta 10. En esta matriz, como lo vemos acá, vemos qué cuadrante sale más valorado, cuál es el aspecto interno externo más importante y qué aspectos tendríamos que trabajar para que potencie a más oportunidades o neutralice las amenazas, entre otros temas. Relacionar cada una de las filas con cada una de las columnas. En otras palabras, esta fortaleza 1 con esta oportunidad 1, con la oportunidad 2, la oportunidad 3, y luego la fortaleza 1 con la amenaza 1, la amenaza 2 y la amenaza 3. Cuando hacemos la relación, lo que hacemos es ponderar de qué forma con esta fortaleza puedo aprovechar las oportunidades, o con esta fortaleza puedo minimizar la amenaza, o sencillamente no puedo contrarrestar esta amenaza, o bien no tiene relación, como en este caso, que la ponderación que se le dio en el ejemplo es un 0. Lo estamos viendo, donde tenemos un 0 es que la fortaleza no nos impacta, no en la relación no la podemos aprovechar para minimizar la amenaza, o en su defecto la amenaza no tiene ninguna relación con nuestra debilidad que estamos, en el caso del cuadrante de debilidades, que estamos haciendo la relación. De igual forma, como lo dije anteriormente, relacionamos cada una de las debilidades con cada una de las columnas de las oportunidades y amenazas. Les recomiendo tener siempre y seleccionar 4 factores en cada uno de los cuadrantes o 5 factores en cada uno de los cuadrantes y enumerar lo más importante. Ciertamente, debo de aclarar que los factores los tenemos, pero aquí lo vemos, son muchos y podemos enumerarlos todos, pero para trabajar y hacer la matriz, lo recomendable es ver los principales. Como vemos aquí, tenemos los cuadrantes de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Para esto, aquí les he puesto valores en cada uno de los elementos.
Vemos ejemplo en esta fortaleza: equipo humano joven y fuertemente motivado hacia la mejora, fuerte motivación hacia el intercambio internacional, avanzado sistema de gestión, y así sucesivamente enumeramos cada una de los factores de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Ahora lo que sigue es ver cómo ponderamos cada una de las relaciones existentes. Vemos, si acentúo una fortaleza, por ejemplo con esta, puedo aprovechar mejor la oportunidad, y así lo vamos en el caso de las debilidades. Si supero esta debilidad, puedo aprovechar esta oportunidad, o bien si supero esta debilidad, puedo minimizar la amenaza. Esas son las preguntas que tenemos a la hora de valorizar. En este, siguiendo el ejemplo, aquí vemos que la relación que tengo un equipo humano joven y fuertemente motivado hacia la mejora, puedo aprovechar un entorno dinámico de la demanda. Entonces, por supuesto, la valoración va a ser 10. En este segundo ejemplo dice que tengo un equipo fuertemente motivado y mejorado, y el gobierno anuncia baja en el IVA. Entonces, la verdad, pues, podría haber una relación, pero en este caso no se considera un aspecto importante que debemos tomar en cuenta, y así sucesivamente lo vemos. Y así vemos que en cada uno de los cuadrantes hemos comparado las fortalezas y las debilidades versus las oportunidades y las amenazas, y nos dan los valores en cada uno de los cuadrantes. Lo que sigue ahora, teniéndolo todo, sumamos. Vemos 10 más 5, 15. 5 más 10, 15. Aquí no hay valor porque no se consideró ninguna, y 5 más 10, 15, y así sucesivamente. Nos damos cuenta que tenemos, en el caso de las fortalezas y las amenazas, 10, 10, 10, 30. Y de esta forma sumamos cada una de los valores de los cuadrantes y nos da un valor. Y lo que sigue ahora es lo siguiente. Vemos qué cuadrante sale más valorado, cuál es el aspecto interno o externo más importante, y qué aspectos tendríamos que trabajar para que potencie las oportunidades o neutralizar las amenazas. Aquí está fácil, nos damos cuenta que el cuadrante 4, pudiéramos creer que cualquiera de los otros cuadrantes es el que va a salir mejor valorado, porque normalmente creemos estar en posiciones mucho más fuertes de lo que creemos. Sin embargo, esta matriz compensa un cuadrante con otro. Llegamos a esta conclusión de que tenemos el cuadrante 4 como el de mayor valor. Por lo tanto, las estrategias que vemos acá de cada uno de los cuadrantes que tenemos nos dice que si hubiéramos seleccionado el cuadrante 1, es una estrategia ofensiva. Si tenemos el cuadrante 2, es una estrategia de reorientación, cuadrante 3 es una estrategia defensiva, y el cuadrante 4 es una estrategia de supervivencia. Este es el cuadrante que nos sale como resultado en este análisis de confrontación. Por lo tanto, antes de ver en qué consiste una estrategia de supervivencia, veamos aquí la tipología de las estrategias. Si es una estrategia ofensiva, es tratar de obtener al máximo el provecho de una situación favorable. Si es una estrategia de reorientación, es tratar de aprovechar una situación positiva del entorno para corregir carencias o debilidades internas de la institución. Si es una estrategia defensiva, es pretender dar respuesta a las situaciones del entorno no favorable, apoyándose para ello en puntos fuertes. Y las estrategias de supervivencia son las destinadas a eludir los efectos que las situaciones del entorno puedan tener sobre aspectos internos de nuestra organización. Esta fue la estrategia que dio como resultado en el análisis de la matriz. Nos concentramos, priorizamos, repito y aclaro. No es que no vamos a considerar los otros resultados de los otros cuadrantes, por supuesto que sí, pero el resultado de una confrontación entre el entorno externo y el entorno interno que hemos hecho nos da que estamos en realidad en un factor de supervivencia. Estamos muy amenazados y estamos débiles. Entonces tenemos que ver qué hacemos. Lo que sigue, una vez que hemos determinado el cuadrante resultado de la matriz, hacemos la matriz de estrategia. En este caso, como ejemplo, les he puesto la prioridad. En este caso es la prioridad el cuadrante 4, o sea, una estrategia de supervivencia. Y por supuesto, por razones de espacio, no he puesto todas las relaciones que tenemos que hacer. He puesto solamente 2 para que nos sirva de ejemplo. Si vemos en un cuadrante A1 o D1, o sea, la amenaza 1 versus la debilidad 1, nos da una ponderación de 10. ¿Qué tengo que hacer? En esta relación ponemos que falta de sentido de pertenencia y la competencia tiene equipos de venta motivados. ¿Qué estrategia voy a hacer para tratar de minimizar esa amenaza?
es desarrollo de un programa de sentido de pertenencia y hago la descripción de lo que voy a hacer en esa estrategia. La empresa debe asegurar la pertenencia a ejecutivos de alto rendimiento. Continúo de esta forma con la amenaza 2. Los clientes se ven obligados a comprar en online y sigo comparando porque sigue acá, con una debilidad 1. Entonces hacemos la relación entre los dos factores que estamos considerando y definimos una estrategia para ver qué vamos a hacer. Y la estrategia es hacer un programa de capacitación tecnológica. En el campo de descripción, describimos, valga la redundancia, lo que debe hacerse en la estrategia. Se debe capacitar al personal en el uso y manejo del sistema de web selling. Y así sucesivamente hasta obtener una matriz, en este caso dando prioridad a la estrategia de supervivencia porque fue el resultado, la matriz de confrontación en el cuadrante 4. También relacionamos los otros cuadrantes, pero repito, priorizando el resultado del cuadrante que nos dio la matriz. Les invito a ver los otros videos que tienen que ver con todo este tema de análisis de los entornos internos y externos de la organización. Muchas gracias. Bien, bien, interesante. Primero, esta categoría que menciona él, categoría para las fortalezas. Por acá tenemos ahí, ajá, ahí está. Categorías ahí para las oportunidades, para las amenazas. Por acá también para los otros elementos. Y luego la matriz correspondiente, ¿no? Y las combinaciones que lleva a cabo previamente identificando el tipo de estrategia que podría aplicar, ¿no? Y termina pues en esta aquí, termina este cuadro. En este cuadrante, el cuadrante 4 es el que tiene mayor puntaje y es ahí donde se aboca, digamos, a solucionarlo. Y en este caso ahí están la debilidad y la amenaza, o sea, dos elementos negativos, donde es más abundante en este tipo de ejemplo que ha propuesto, ¿no? Eso mismo va a primar en la mayoría de empresas peruanas, ¿no? La mayoría de empresas peruanas tienen una serie de debilidades y las amenazas están ahí. Son de carácter económico, de carácter tecnológico, de carácter financiero, de todo. Todo, digamos, se presenta como amenazante para las empresas peruanas, ¿no? Y más bien en el campo de en este cuadrante 1, más bien no prima mucho. Miren cuánto apenas tenemos ahí 45 puntos. 45 puntos. Es decir, lo bueno que representa ese cuadrante de unir la fortaleza con las oportunidades de dos elementos positivos. Es bajo. Es el más bajo en todos. Y eso se va a presentar aquí en las empresas peruanas. Desgraciadamente no tenemos muchas fortalezas en la empresa peruana, ¿no? Tampoco, digamos, hay un espíritu por aprovechar las oportunidades. Se dejan pasar las oportunidades. Y entonces vamos a tener similares puntuaciones. Y bien, finalmente, digamos, determina que va a aplicar aquí la estrategia 4, ¿no? La estrategia 4. Por acá está. Esta. Aquí. La estrategia de supervivencia, ¿no? Esa es la estrategia que va a aplicar ahí, considerando la relación, la estrategia correspondiente y en qué consiste, ¿no? Bien, entonces de esa manera hemos presentado aquí un aspecto teórico y práctica y un aspecto práctico relacionado con este tema del análisis FODA. No sé si tienen alguna pregunta ustedes. Con todo gusto para escuchar sus comentarios, preguntas, curiosidades. Mientras ustedes van pensando, yo voy planteando unas conclusiones. Primero, digamos, si el tema que estamos tratando es un plan de negocios,
este plan de negocios va a requerir un análisis FODA, porque necesitamos hacer un diagnóstico para luego hacer el pronóstico correspondiente. Ese es en primer lugar. Luego, una segunda conclusión. Se deben identificar cada una de los elementos de las variables, es decir, cada fortaleza, cada debilidad, cada oportunidad y cada amenaza que pueda tener la empresa. Hay que hacer ahí un análisis bien, hay que hilar bien fino ahí para identificar. No vaya a ser que nos escape alguna fortaleza o alguna debilidad y al final hacemos un plan de estrategia de solución cuando no hemos tenido en cuenta algún elemento. Luego, identificando cada una de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo que es hacer la matriz, FODA, para hacer las combinaciones entre cada uno de los elementos, los internos con los externos, los favorables con los desfavorables. Y luego, en el marco de hacer esa matriz, tenemos que asignar algunos valores, como acá el profesor ha diseñado ahí su tablita de asignarle valores como 10, como 5, como 1 y como 0. Hay 4 valores con los cuales ha manejado de acuerdo, digamos, con lo bueno o lo malo que puede resultar esa unión de elementos. Luego, la otra conclusión es que debemos identificar ya en qué cuadrante estamos de lo peor, porque es ahí donde debemos aplicar la estrategia correspondiente. Y luego es identificar qué tipo de estrategia debemos aplicar. Y luego la última conclusión es, cuando se habla de aplicar una estrategia, es aplicar un conjunto de acciones, para solucionar esa situación que pasa. Tiene que haber un plan de solución ahí, porque si mantenemos esas situaciones anómalas para un nuevo plan de negocio, para una nueva actividad, un nuevo proyecto, se van a repetir esas situaciones. Bien. Ahora, ¿qué tiene que... ¿Algún comentario de ustedes, por favor? Solamente Sotomayor comentó un punto bien importante, eso de las estrategias, lo mencionó también él. Por aquí hay unos comentarios. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, para que no digan que no leemos. ¿Y de ahora esto? Eso hacen los contables, tienen facturas e invierten en negocios para pagar sus mansiones. Claudio Pizarro tiene restaurantes en Estados Unidos en una zona exclusiva, sí. Son picarones los peruanos, pues, y peruanas también, ¿no? A veces estamos para sacar ventaja a las normas, ¿no? Bueno, sacarle ventaja a las normas sin transgredirlas es bueno, pero sacar ventaja a las normas transgrediendo, eso es lo malo, ¿no? Luego me dice por acá Godoy, motivar a los trabajadores, sí, es de lo más importante, ¿eh? Y esa motivación del docente a sus alumnos, yo, por ejemplo, los para motivando, aprobando a ustedes, ¿no? Si no estarían jalados todos. ¿Qué más motivación? Quieren una buena nota, un buen trato, ¿no? Respeto, consideración, estima, ¿no? Bueno, en ese campo estamos mutuamente, ¿no? Mutuamente. Pero en el campo laboral no hay ese mismo espíritu, desgraciadamente, ¿no? ¿Qué más dice Godoy? Esa política de... Ya. Dice, esa política pasa en todo lugar. Si no te gusta, muerto, no eres un árbol. Sí, ¿no? Régimen de la exonerado del IGB. Ajá, correcto. Yo creo que dije
inafectos, ¿no? Exonerados, ¿no? Está bien. Eh, el Minimarket Tambo no tiene buena atención, ¿sí? Hay varios, ¿no? Estos supermercados no tienen pésima atención, ¿no? Porque ni siquiera te miran, ¿no? Usted va, recoge sus productos y nadie le dio una indicación. Va a la caja y la cajera ni siquiera te mira. Nada, ¿no? Es casi totalmente robotizado, casi eso, ¿no? En cambio, antes los negocios eran, pase usted casera, mire este producto, esto le puede servir, ¿para qué necesita? Pam, pam, ¿no? Ustedes saben que el peruano y la peruana somos, hay un término que le llaman chochos. Nos gusta que nos chocheen, que nos, que nos den cariño, ¿no? Que nos digan papi, mami, algo así, corazoncito, ¿no? Corazoncito, algo así. Ese lenguaje es propio de nuestra cultura, ¿no? Y entonces, en muchos de estos grandes centros comerciales, pues, se ha deshumanizado la situación. Eso ya pasó, no sé si le comenté. Estos supermercados existían hace 40, 50 años acá en el Perú. Y por esa falta, digamos, de, de- de trato humano, ¿no? El trato humano, desaparecieron. Y luego, recién hace no más de 10 años, han vuelto por acá, ¿no? Y acá teníamos mejores tiendas incluso que las que están ahora. Tenemos la cadena Sears de Estados Unidos, ¿no? Walmart hubiera venido a Estados Unidos también. No sé por qué no vienen, ¿no? Bien, bien. ¿Qué más dicen por acá? Salamanca. El análisis FODA se realiza como herramienta de investigación, ¿sí? Para todo. En realidad se aplica para todo. Investigación y ve la factibilidad para la realización de un proyecto. Sí, exactamente. Es la base, ¿no? Es la base para ver la factibilidad. Pero, otra cosa, y bien que lo menciona ahí Salamanca, es un análisis, uno, de otros que se van a realizar. Es el análisis básico de lo que tenemos. Después, con eso que tenemos que hacer un pronóstico, es decir, el plan de negocio propiamente dicho. Y ahí hay que ponerle números a las inversiones, a las deudas, a los costos, a las ventas, a los cobros y a los pagos. Y ahí termina una segunda etapa y comienza una tercera etapa que es la evaluación de ese proyecto, de esos números, de evaluación de esos números. Y ahí es donde aparecen los indicadores financieros, que ayer mencioné como el valor actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio-costo, y que esos elementos, esos indicadores son los que dan finalmente eh, eh, indican, digamos, si el negocio es o no es viable. O sea, todo este análisis FODA para echarle números a varios presupuestos y luego determinar un indicador financiero, un numerito que nos va a decir si el asunto es viable o no lo es, ¿no? De esa manera, digamos, de esa manera, así se va a concretar. Y aprovecho ahí bueno, vamos ahí al, uy, no lo tengo cargado, vamos a ver aquí, aprovecho ahí para irnos al Zoom web, a ver un ratito ahí, porque tenemos que decirle algunas cosas ahí en el Zoom web.
Bien, bien. Entonces, ya cargó el Zoom y nos vamos. Nos vamos detrás del Zoom. Bien. Aquí estamos compartiendo el Zoom web y aquí está su sección, el tercero B. Quiero mencionarles aquí, bueno, ahí están las semanas, pero en algunos casos falta todavía cargar el material. No se preocupen, eso se va a cargar en primer lugar. Luego tenemos que ver la tarea. Se ha asignado ahí 2 tareas. Tenemos la tarea 2 que vence el 8. Perdón, aquí hay un error. No puede ser el 8, pues el 8 es hoy, ¿no? Vamos a editarlo. Esta tarea 2 debe vencer el 15, ¿ya? Esta tarea 2 vamos a cambiar ahí al 15. Ya está. Esta tarea 2 vence el 15. Y luego tenemos esta tarea 3 que ahí por error ha salido que vence el 8 cuando debe ser el 22, ¿ya? Y es. Felizmente que me he dado cuenta ahí. Ya, correcto. Entonces, tenemos ahí la tarea 2. La tarea 2. La 1 ya fue calificada, está ahí lista. Mira, recuerden que esta tarea de estos foros tiene nota, ¿no? Entonces califica. Y el sistema saca un promedio. Al final, su nota va a estar compuesta, miren, su nota va a estar compuesta del examen parcial que ya dieron, que están aprobados. Luego, el examen final, que no se sabe si aprobarán. Tercero, el promedio de prácticas, así le llama el sistema, promedio de prácticas, incluye las tareas y los foros. Entonces, para el día 15 tenemos ahí esta tarea, ¿no? Dice, mire, ¿qué dice ahí? Presente un caso completo de análisis FODA de una empresa de servicios. ¿Qué cosa es un caso completo? El último video que hemos visto. Ese es el caso completo. Identifica un determinado negocio, en este caso de servicios. Identifica todos estos elementos de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Hace su matriz, le da valores, luego establece la combinación del caso, establece, digamos, qué cuadrante es el más de mayor puntaje, y ahí se establece una determinada estrategia y se indica qué acciones tomar. Ahí, ese es el caso completo. Para ese caso, para desarrollar esto tenemos este video, como tenemos también en los libros, en la red. Incluso hay una tesis que le envié en la tarde donde también tenemos ahí un modelo. No hay problema. La tarea 3. La tarea 3. La tarea 3 dice, presente un plan de negocios de una empresa. Y ya este es el estudio completo que con más pautas que vamos a desarrollar lo van a hacer. ¿Cuáles van a ser esas pautas? Las que vamos a desarrollar la otra semana, ¿no? Y con eso ya van a quedar listos para hacer su plan de negocio correspondiente. Igual, hay muchos ejemplos de plan de negocios ahí en los libros, en las redes, ¿no? Lo que vamos a presentar va a complementar todo eso. También tenemos foros, ¿no? En los foros sí debe estar la fecha correcta. Ahí está la fecha, mire. Ahí sí está. El foro 2. ¿De qué sirve hacer un diagnóstico empresarial? Diga ahí unas 20 condiciones para qué sirve. ¿Qué se gana haciendo un pronóstico? ¿Qué se gana haciendo pronósticos empresariales? Hay que leer ambos términos, ¿eh? Hay que leer para tener elementos para responder a eso. Foro 3. ¿Qué ganamos evaluando proyectos de inversión? ¿Qué decisiones se pueden tomar sobre la evaluación de proyectos de inversión? Entonces, eso también, ya con los elementos que iremos desarrollando, van a estar en condiciones de hacer todo eso.
asistencia. Vamos con la asistencia. A ver, ¿qué tenemos ahí? Delegada Quintana. ¿Quién está falto? Para no llamar a todos. Zapata, profesor. Zapata, oye, Zapata, ¿qué le pasó? Ya no asiste. Llámalo ahí, mándale un mensajito, ¿qué es su vida? ¿Quién más? Luego, Profesor, disculpe, Vidangos, presente, disculpe, ¿no? luego veo No a podía todos, activar mi audio. profesor. Dime. No te escuché, se metió ahí Vidangos. Sí, Vidangos, profesor. Ya, Vidangos, ya. Dime, delegada. Luego todos están presentes, profesor. Ya, correcto, entonces ni modo. Pues. Yo creo en ti, tú crees en mí y ambos somos equipo. Gracias, nos vamos. Bien, de esa forma estamos cerrando pues nuestra clase y ya nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, nos quedamos ahí.